Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta clase magistral sobre la elaboración de micelio, en la que hablaremos un poco de las técnicas de aislamiento, como también de propagación del micelio, bien para llevar a cabo cultivos bajo sistemas abiertos o sistemas cerrados. No solamente el habitual champiñón, sino otras variedades lignocelulósicas, xilófagas, como son Pleurotus, Shiitake, melena de león, Ganoderma, variedades comestibles medicinales. Bien, mi nombre es Eduardo Salvo, soy biólogo de la Universidad de los Andes, magíster en agroecología, ecología del desarrollo humano y director de Jonat. Yo Naturaleza Vida, un emprendimiento científico en la biotecnología de hongos comestibles en Venezuela. Bien, la dinámica de esta clase es hacer un intercambio de las técnicas que manejamos para poder propagar nuestro micelio, cómo obtenerlo y poder iniciar nuestros cultivos a grado de laboratorio o a grado artesanal, la tecnología a la que tengamos acceso. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase magistral de nuestro curso a distancia de elaboración de micelio de hongos comestibles y medicinales. Mi nombre es Eduardo Chalbó, magíster en Ecología del Desarrollo Humano, Agroecología, licenciado en Biología. Bien, la dinámica de esta clase es que nos vayamos conectando con respecto a los procesos de elaboración de micelio. Los objetivos de esta clase es que vamos a darle un guía en el emprendimiento rentable al consumo, a la producción de hongos comestibles y identificar las condiciones óptimas del crecimiento y desarrollo del micelio de diferentes especies para la producción de hongos comestibles y medicinales. Como nos vayamos conectando, vamos a mutar el micrófono para hacer amena la participación. Para comenzar en esta clase magistral a nuestro curso de hongos comestibles, vamos a hablar de los pioneros en este mundo, de la producción de hongos, comenzando por el aficionado Paul Steinmetz, ecólogo aficionado, leñador de los Estados Unidos, quien inició de este tipo de actividad agroecológica ya más de 45 años, iniciando con variedades comestibles como también lignocelulósicas de interés eh, comercial. Bien, como observamos, melena de león, shiitake, ganoderma, entre otros. Y en Latinoamérica, con el profesor Armando López, biólogo de la Universidad de Veracruz, México, quien para el año 74 estableció los fundamentos para el desarrollo de la producción de hongos comestibles en México y con esto impulsar la producción en toda Iberoamérica, debido a que estableció los primeros protocolos, un fundamento ameno en español para la transferencia tecnológica de estas variedades de hongos comestibles de producción en Latinoamérica. Su libro más memorante, Los hongos, el alimento del futuro. Pero, ¿qué debemos saber? En el cultivo de hongos comestibles nosotros tenemos 9 etapas. Estas 9 etapas parten de la preparación del sustrato, limpieza del mismo, la elaboración de nuestra semilla, la siembra o inoculación, la incubación
en el sustrato final para llevarla a fase de fructificación, la fructificación para después estar en los estadios de madurez de esos carpóforos o setas que nos llevan al punto de cosecha. Procediendo después con el empacado, bien su deshidratado, manipulación post cosecha para nuestro emprendimiento y la renovación y descarte de sustratos y materiales para dar inicio de nuevo al ciclo de cultivo. En estos procesos, a lo que viene siendo la preparación de la semilla, tenemos que tener claro que hay dos tecnologías fundamentales para la producción de hongos comestibles. Y en este punto, a lo que es su producción de inóculo madre, semilla fúngica, con la cual vamos a dar inicio a nuestra producción. Comenzando con la fermentación de estado sólido. La fermentación de estado sólido es el procedimiento en el que nosotros, partiendo bien de la esporada o del cuerpo del hongo, la carne, vamos a tratar de obtener nuestro aislado en medios de cultivos convencionales, medios agarizados. De allí su propagación estable y obtener un aislado atsénico, es decir, un aislado puro, poder proceder a inocular en un grano, un cereal, que nos permita tener un crecimiento estable y rápido del micelio, con el cual nosotros tener una firmeza de esa tasa de crecimiento estable por parte de este micelio, con el que nosotros podamos luego inocular nuestro sustrato para llevar a cabo nuestro cultivo. En los últimos años se han establecido otras metodologías que nos permiten optimizar el proceso de producción de micelio, de forma tal en que nosotros podemos inocular nuestro sustrato final con una mayor densidad de micelio e inclusive con menor cantidad de sustrato. Esto a través de la fermentación líquida, de lo que tenemos dos alternativas: la fermentación líquida estacionaria y la fermentación líquida de inmersión. En estos procesos, nosotros contamos de bioreactores en los cuales el micelio va a sufrir un proceso de agitación, sea mecánica o sea de aireación, para que el micelio pueda llevar a cabo sus procesos de fermentación y de respiración a unas tasas en lo que el crecimiento se vea más acelerado, en lo que nosotros podamos inocular, ya sea nuestro sustrato o cereal, con una densidad certera de el hongo, con lo que el crecimiento va a ser más rápido y va a ser más eficiente en su productividad. De las técnicas, vamos a comenzar en esta clase magistral a hablar un poco de las técnicas de aislamiento. Como les hablaba, en estos fundamentos, a grado de laboratorio o a grado casero, nosotros partimos de dónde podemos tomar el tejido del hongo. Tenemos las técnicas de obtención de esporada y las técnicas de obtención de esporada vegetativa. Esto basándonos en los trabajos de Paul Steinmetz, como también en los trabajos del profesor Armando López. Pero hoy día se maneja como cultivo policlonal y cultivo monoclonal. ¿Por qué estos términos? Bien, cuando hablamos de un cultivo policlonal es porque nosotros vamos a tener muchas líneas genéticas del hongo, con lo que estas líneas genéticas son producto de la cariogamia, la plasmogamia que se da producto de la germinación de múltiples esporas de nuestra recolección de estas y que nos llevan a que se den diferentes eventos de recombinación. Estos eventos de recombinación establecen que por esta técnica, que es la obtención de la esporada o cultivo policlonal, nosotros vamos a obtener N cantidad de líneas genéticas que, ante fenómenos que ocurren en el hongo, la intercompatibilidad de estas cifras nos pueden llevar a un micelio fértil o estéril. ¿Qué viene siendo ese término? Ese viene siendo el término acuñado para cuando un micelio no fructifica. Y esto porque su genética está
truncada, está incompleta. La otra metodología, las técnicas de obtención de esporada vegetativa o cultivo monoclonal, es cuando nosotros partimos de un tejido del hongo, bien sea del estípite o bien sea del pilio. ¿Pero en qué punto? En un punto intermedio en que el micelio aún no se ha indiferenciado. Ese punto se conoce como la conexión entre el estípite y el pilio, lo más alejado del himenio del hongo, es decir, donde están las estructuras reproductivas. Esto lo vamos a seguir con cualquier variedad de hongo comestible. Lo que nos va a interesar es conocer hacia dónde está el himenio, hacia el interior o hacia el exterior. Ejemplo, melena de león tiene el himenio hacia adentro, pero el adentro es el afuera, por su forma de melena, en lo que todas sus esporas están sobre toda la superficie expuesta al medio ambiente. Pero ese punto se reconoce cuando se hace un corte transversal del hongo. De estos procesos, nosotros tenemos que, para la obtención de la esporada del hongo, nosotros tenemos varias técnicas. En nuestro curso de elaboración de micelio, nosotros vamos a hablar de la cámara húmeda, la colecta gravimétrica y la colecta líquida directa. Estas metodologías nos establecen que nosotros, la cámara húmeda, es colocar el cuerpo fructífero en disposición de una superficie limpia con la que nosotros podamos obtener las esporas en contacto directo con la superficie, con lo que se conoce como técnica de cámara húmeda. Esa técnica consiste en nosotros construir una cabina donde no le entren corrientes de aire y el hongo se disponga por un tiempo de 24 a 48 horas a depositar sus esporas, de forma tal que nos va a quedar en una superficie de la cual nosotros podamos luego proceder a tomar una pequeña porción para diluir en una solución salina y posterior proceder a utilizarla en un medio líquido o en un medio como puede ser granos o medio convencional de laboratorio, como son los medios agarizados. La otra metodología se conoce como la técnica de colecta gabinética. En esto nosotros vamos a disponer a cierta distancia de nuestra superficie de recolección el carpóforo, de forma que disponga las esporas para que así estas sean liberadas sobre nuestro papel y luego nosotros podamos proceder a recolectar. Y la técnica de colecta líquida en la que nosotros vamos a proceder a depositar las esporas directamente sobre una solución salina o una solución hiposmótica. ¿Qué quiere decir una solución hiposmótica? Una solución que tenga una buena cantidad de diferentes cereales, fosfatos de potasio, sulfato de magnesio, entre otros tipos de sales que estabilizan la carga iónica y se asemejan a la situación de las esporas cuando entran en contacto bien con el suelo o con una superficie lignocelulósica como viene siendo un tronco o la hojarasca. De esta forma, esta solución nos va a permitir utilizarla para luego inocular, bien sea grano, bien sea medio cultivo convencional, y proceder con el proceso de purificación de nuestro aislado. Y esto viene siendo repique tras repique del pequeño crecimiento del micelio en nuestras placas de Petri o bien en nuestros granos. De estos procedimientos, el cultivo a ese punto se conoce como un micelio monocariótico, es decir, son hifas haploides en una solución salina, no hay una fuente de carbono como una solución rica en azúcares, por lo que el crecimiento va a estar definido, solamente la germinación, y va a estar definido en base a la cantidad y calidad de nutrientes en nuestra solución. De forma
que no vamos a sufrir la plasmogamia en este tipo de obtención de ese micelio primario. El detalle de esta técnica, lo que viene siendo la colecta gravimétrica y la colecta indirecta, es que nosotros, esta superficie de recolección, podemos hacer un proceso de deshidratación para luego conservarlo por un tiempo de hasta 3 a 6 años. De forma tal que si en nuestra búsqueda de un recombinante con ciertas características de alto potencial genético, el tiempo que tarde este puede ser muy variado, por lo que conservar nuestras esporadas nos permite tener un nuevo arranque en el caso de que no hemos vuelto a encontrar tal recombinante. Si una contaminación, un problema con el sustrato, el micelio decayó, tenemos de dónde arrancar del carpóforo madre que tenía las características de nuestro aislado obtenido, siendo muy viable poder volver a iniciar. Bien, con estas técnicas, a lo que es el cultivo de obtención de la esporada vegetativa, es que nosotros partimos del cuerpo del hongo, bien en ese punto intermedio entre el pilio y el estípite, sombrero o tallo, nosotros podemos obtener tejido, talo, no uso el término tejido porque no viene de un proceso embrionario, de este talo indiferenciado y poder arrancar a una propagación de un microorganismo con las mismas características del carpóforo del cual lo tomé. Es decir, un proceso de clonaje. En lo que de este paso de inoculación a repique hasta nuestra obtención de una cepa o aislado adsénico, pueden pasar entre 8 y 12 repiques de placa en placa para poder obtener un aislado adsénico. De ese proceso, al obtener un aislado adsénico, es decir, una placa pura, como la que observamos acá, nosotros procedemos a inocular un grano que previamente hemos lavado, hemos pasteurizado químicamente y luego esterilizado para poder utilizarlo y que tenga las condiciones óptimas para el crecimiento de nuestro micelio y la variedad de hongo que nosotros en particular queremos cultivar en este tipo de sustrato. A este proceso, un modelo ejemplar para poder entender lo que es ese punto, nosotros tenemos el carpóforo de Pleurotus, en lo que un corte transversal nos va a permitir exponer de la carne de Pleurotus su punto intermedio entre el estípite y el pilio, el sombrero. Y de ese punto intermedio poder hacer la recolecta de un tejido carnoso del cual podamos obtener un micelio aislado. En ese proceso también se puede proceder a variedades como shiitake, en lo que en shiitake sí evidenciamos más ese punto intermedio por la diferenciación que tiene del estípite con el pilio, y en ese punto en lo que nosotros tenemos la capacidad de obtención del micelio de al menos 3 a 4 tandas para iniciar nuestro proceso de cultivo. ¿Qué viene siendo un aislado adsénico? Nosotros partimos del cuerpo fructífero de nuestro hongo y en ese proceso vamos a obtener nuestras muestras del tejido carnoso de nuestro hongo. En ese proceso, previamente, si manejamos el grado de laboratorio, nosotros hemos lavado el carpóforo con una solución de hipoclorito de sodio, el cloro de nuestras casas al 8%, en diferentes diluciones, mezclas de hipoclorito con agua estéril destilada, y
llevando del 8% al 6%, 4%, 2%, 1%, 0,5% y por último lavarlo con agua destilada esterilizada. Todos estos baños por un periodo de 2 minutos. 2 minutos en el de 8%, paso al de 6% y así hasta que solamente lo esté lavando por 4 a 6 minutos en agua destilada esterilizada. En ese proceso nosotros vamos a recolectar del carpóforo, pueden ser 4 a 5 trozos, 5 trozos, va a depender del tamaño de nuestra placa de Petri, y vamos a lograr obtener un pequeño crecimiento de un micelio blanquecino, característico de este tipo de hongo comestible como es Pleurotus. Y de ese proceso nosotros rápidamente, apenas evidenciemos ese crecimiento, vamos a hacer un repique, es decir, tomamos una pequeña fracción para inocular una nueva placa. En ese proceso se va a volver a evidenciar, como estamos observando acá, todo este grado de contaminación, pero evidenciamos una mayor densidad del micelio de nuestra variedad. En ese proceso repetimos este proceso de volver a sembrar en una nueva placa de un sustrato, de un medio de cultivo convencional como es el medio agar papa destroza, y repetiremos este proceso hasta que nuestro cultivo nos evidencie micelios algodonosos, rigomorfos, con micelio aéreo, característico de Pleurotus, en lo que hemos obtenido un aislado accénico, es decir, un aislado que parte de una única célula de hongo, la variedad que nos interesa, y que da origen a una colonia. Se usa el término colonia porque hemos adaptado de la microbiología bacteriana a la microbiología de hongos, pero el término tendría siendo un aislado accénico. De ese proceso nos queda que para poder llevar a cabo el aislamiento, bien sea de un Pleurotus, de variedades como Ganoderma, Shiitake, nosotros debemos manejar diferentes tipos de medios agarizados dependiendo de la necesidad de estrés iónico que necesita nuestra variedad de hongo comestible con la que vamos a trabajar, siendo las más peculiares e interesantes para trabajar todos los poliporales. Hablamos de Ganoderma, hablamos de Polyporus, hablamos de cola de caballo, de cola de pavo, hablamos de la gallina del bosque, y es que estas variedades requieren un mayor estrés, en lo que partimos de trabajar con un papa dextrosa extracto de levadura, que podemos usarlo en general para todas las especies de hongos comestibles. La particularidad es que nos va a aportar la vitamina B12, B6, como también algunos complejos que se encuentran en los extractos de las levaduras. Luego de esto tenemos que la particularidad del agar alimento de perro, en lo que no vamos a usar el zumo de papa, sino vamos a utilizar harina de alimento para perro. Está la harina de avena, está el agar extracto de malta, está el agar extracto de harina de trigo, y como vemos, la variación del agar de papa eh, es que vamos a utilizar todas estas harinas exóticas a una proporción de 10 gramos por litro. En lo demás, siguen siendo la misma composición, 35 gramos por litro de glucosa, 15 a 22 gramos de agar, dependiendo si usamos agar de laboratorio o agar de repostería, para la elaboración de nuestros medios de cultivo. Y un 1 o 2% de levadura. En ese proceso, a lo que viene siendo la siembra, variedades como Ganoderma, para hacer un ejemplo más ameno, tenemos que manejarnos en que nuestro espacio de trabajo debe estar muy limpio, en lo que vamos a trabajar tanto con cloro como con alcohol. Alcohol al 70%, hipoclorito al 1 o 3%. Con respecto a la casa comercial, que viene al 8%, lo vamos a diluir con agua destilada. De esto vamos a romper el carpóforo y vamos a disponer ya nuestras placas colocadas
con su medio agarizado, vamos a disponer del pequeño trozo del cuerpo fructífero de nuestra variedad de hongo sobre la superficie de estos medios de cultivo. Un detalle acá es que a nivel de laboratorio, como hacemos acá recomendación, podemos utilizar antibióticos. Bien, como viene siendo el sulfato de gentamicina. ¿Por qué gentamicina? Porque es un antibiótico de amplio espectro. Ataca bacterias como también ataca a hongos esporulantes, tricoderma, aspergillus, penicillium, entre otros. De forma en que, si bien el lavado eliminó un poco los microorganismos, siempre es necesario también atacar a los que pudieron sobrevivir al proceso de desinfección del cuerpo fructífero. A estos procesos, una vez obtenidos nuestros aislados, lo que nos queda es el proceso de conservación. Y es que si ya hemos obtenido nuestro aislado arsénico, es importante conservarlo. Tenemos las técnicas de laboratorio de alta gama, como es la conservación en nitrógeno líquido. Tenemos las técnicas de refrigeración a 12-16 grados centígrados, que es lo que podemos manejar en cualquiera de nuestros hogares, utilizando un pequeño espacio de la nevera de nuestros hogares o disponer de una nevera para este tipo de cosas. Y en este proceso, esas técnicas se basan en que vamos a utilizar un tubo de ensayo con tapa de rosca o con un tapón de algodón, en el cual vamos a colocar un 5 a 3% de la capacidad del volumen de dicho tubo. Si son de 20 mililitros, vamos a colocar 5 a 8 mililitros de nuestro medio agar papa dextrosa, y mientras está caliente, lo que vamos a proceder es a colocarle un tubo transversal, como podemos observar acá, colocarlos a que gelifique en un plano inclinado, y lo que nos va a aumentar es la superficie de inoculación de nuestro agar, de forma tal en que nosotros podamos tener una placa de Petri, hipotéticamente, en nuestros tubos, y nosotros proceder a inocular. En este proceso vamos a dejar los tubos incubando nuestro micelio a una temperatura de 23 grados centígrados por un periodo de 4 a 6 días, hasta que el micelio invada por completo nuestros tubos. Luego de este proceso, procedemos a refrigerarlos. Y estas cuñas tienen un tiempo de vida de unos 3 a 6 meses, en lo que nosotros tenemos una reserva de nuestro micelio hasta que volvamos a iniciar otra vez nuestro proceso de preparación de semilla para llevar a cabo luego nuestro proceso de inocular el sustrato para la producción del hongo comestible. Bien, a esas técnicas, nosotros habíamos hablado de las técnicas de obtención de la esporada, pero ¿cómo trabajamos con las esporas? Como les hablaba, tenía la colecta directa y la colecta indirecta. La colecta directa era que el carpóforo dispusiera las esporas directamente en nuestra solución salina o una solución rica, como puede ser el método del cultivo de Honeytech. En esa alternativa, nosotros tenemos como arrancar el micelio, las esporas, las hifas van a estar a una disposición en que van a buscar su complemento químico y genético y van a llevar a cabo el proceso de plasmogamia. Esa plasmogamia nos va a dar origen a un micelio dicariótico con el cual nosotros podemos arrancar nuestros cultivos, lo que vendría siendo el micelio vegetativo con el que nosotros desarrollamos nuestra producción, es decir, nuestra semilla pública. A estos procesos, nosotros podemos hacerlo de una forma directa sobre nuestro sustrato que va a llevar a cabo el proceso de producción, o en grano, en lo que nosotros vamos a obtener tanto micelio dicariótico como micelio monocariótico. Y en ese proceso, el que sea más apto para desarrollarse y luego enfrentarse al sustrato será el que prevalecerá. Y allí nos podemos llevar dos sorpresas: o fructificación o nada, solamente crecimiento vegetativo. Entonces, en eso debemos estar conscientes de qué alternativas podemos utilizar para llevar a cabo nuestro proceso de cultivo. Bien, con esto vamos ahora a las
técnicas de producción que manejamos en nuestro curso de elaboración de micelio. En esta casa magistral, como verán, estamos dándoles detalles de algunas de las técnicas que se manejan en nuestro curso, bien de aislamiento y ahora de producción del micelio. Teniendo en cuenta que una vez nosotros obtenido nuestro aislado arsénico, nuestra generación 1 de micelio, nosotros procedemos a propagarla en una placa de Petri para luego obtener nuestro inóculo madre. Este inóculo madre es el de alto potencial y es lo que las casas comerciales manejan porque son los micelios que tienen un potencial de propagación a un factor de 1 en 100. Es decir, yo puedo con 1 kilogramo inocular 100 kilos de sustrato. Luego nos conocido este potencial como generación 2. Y luego tenemos generación 3 y hasta generación 4, y son las llamadas semillas comerciales, que tienen una capacidad de invasión y de propagación a un factor de 10 o un factor de 20. Es decir, 1 kilogramo me permite inocular hasta 20 kilos de sustrato. Un factor menor a la G2, pero las casas comerciales es lo que diferencia su valor, como también a lo que es el potencial de la cepa o aislado con la que estemos trabajando. De este proceso de la elaboración de la semilla, nosotros tenemos que se fundamenta en la obtención del micelio, que era lo que hablamos, de diferentes técnicas para obtener el aislado, la preparación del sustrato, la inoculación y su incubación. A estos procesos, a grado laboratorio, tenemos que una vez obtenido el aislado, incubado a 28 o 26 grados centígrados, dependiendo de las características y óptimos de temperatura de nuestro aislado o cepa, vamos a luego inocular un cereal, el cual puede ser sorgo, maíz o cebada, trigo, el cual previamente hemos lavado, hidratado en cal, hidróxido de calcio, luego escurrido, luego suplementado con sulfato de calcio y luego empacado para ser esterilizado. Una vez esterilizado, en nuestra campana de flujo laminar, procedemos a llevar a cabo el proceso de inoculación. Un proceso en lo que, luego de haber sido inoculada, vamos a incubar a una temperatura de 28 grados centígrados, en oscuridad, a una humedad del 80% y por un periodo de 30 a 22 días. En este proceso vamos a estar verificando que su crecimiento se vaya dando homogéneo, para lo cual vamos a ayudar a nuestro sustrato con golpes para que la distribución del micelio sea homogénea. En el caso de la semilla, hay variedades en las que el uso de un simple grano no es eficiente, como es el caso de Ericium, melena de león, en lo que podemos utilizar diferentes tratamientos. En lo que se reconoce el alto potencial en mezclas de trigo, maíz y sorgo, como también mezclas de linaza, mijo y nabo para el crecimiento de un micelio eficiente de melena de león. En estas mezclas, nosotros tenemos que podemos trabajar el sorgo, el maíz, el trigo, la cebada, el maíz y el trigo solamente, o trabajar con formulaciones variadas de diferentes frijoles, como viene siendo el frijol o caraota negra, con alpiste y girasol. Pero en general, para todas las especies, nosotros basamos la preparación de nuestro micelio en el uso del mijo, sorgo, la avena o el trigo, que son los que tienen una composición de mejor proporción de carbono y nitrógeno para el desarrollo del micelio de las variedades comestibles. En ese proceso de nosotros, el arsénico, tomarlo y inocular nuestro grano, tenemos que en ese proceso de incubación verificar que nuestro micelio esté creciendo homogéneamente. Como les comentaba, es importante que nosotros golpeemos la propagación del micelio y la fragmentemos para que
el crecimiento no se vaya dando solamente por la superficie, sino que también internamente, teniendo un crecimiento intersticial, es decir, por cada uno de los espacios entre grano y grano, para que el micelio tenga un buen desarrollo. Seguido de esto, su incubación por un periodo de 22 a 30 días a una temperatura de 25 grados centígrados y una humedad relativa del 75-80%. Esto depende de la especie de hongo comestible con la que trabajemos. Si es Pleurotus de Jamur, esto puede ser una temperatura mayor, casi los 27 grados centígrados. A esto, como les decía al comienzo de las técnicas de producción, todo lo que hemos hablado hasta ahora es la fermentación líquidos, fermentación de estado sólido. La fermentación líquido sumergida tenemos la de agitación, en la cual nosotros, nuestro inóculo, lo vamos a utilizar para inocular el Meyers, en lo que nosotros vamos a manejar una proporción de 1/6 de capacidad. ¿Para qué? Para que el líquido llegue casi al cuello de botella y en ese proceso el micelio, por las fuerzas de agitación de nuestro sistema de incubación y agitación, se fragmente y se entretenga. Eso lleva a una aceleración por los procesos que lleva tanto de respiración como de fermentación, en lo que se forman estas microesferas. Y luego, con la ayuda de un homogenizador, nosotros poder obtener una jeringa de micelio viable. Y esto es el proceso que las casas comerciales nos venden de micelio, como micelio líquido, asegurando que nosotros tengamos una densidad alta de la variedad de hongo con la que estamos trabajando, siendo posible que con medio mililitro de lo que tiene nuestra jeringa, nosotros podamos inocular 1 kilogramo de grano en un periodo de hasta 35 días. Pero ocurre algo. El micelio viene en diferentes presentaciones. Tacos, acerrín, grano, líquido. ¿Y esto por qué? Porque hay diferentes formas de cultivo. Lo que es cultivo abierto y cultivo cerrado. Los cultivos abiertos tenemos el cultivo francés, el holandés y el americano. Los que han cultivado champiñones conocerán estos dos últimos, pero el francés es lo que nosotros conocemos como nuestra bolsa de producción. Y en ello, nosotros trabajamos con micelio en grano, porque es práctica su fragmentación y su mezcla con el sustrato. Pero cuando trabajamos con troncos, la inoculación de troncos, debemos trabajar bien con acerrín o con tacos que son de la misma madera con la que estamos queriendo llevar a cabo nuestra producción. Entonces, a este proceso nosotros debemos trabajar primero en grano, un grano suplementado, basado en una mezcla de cal, melaza y el grano. En esa suplementación, nosotros le vamos a dar el potencial de crecimiento a nuestro micelio en los tacos de madera que nos permitirán luego llevar a cabo la inoculación de nuestros troncos. Aquí tenemos una formulación de este proceso, como son acerrín, salvado de trigo, sacarosa y agua. Esta es una formulación práctica, bien para el caso de Ganoderma, en la cual nosotros podemos utilizar tanto como bolsa de sustrato, como también como nuestra preparación de semilla en acerrín. De este proceso, nosotros lo que vamos a manejarnos es que mezclar una proporción de micelio en grano con nuestro acerrín a una proporción del 3 al 5%, incubamos y en ese crecimiento nosotros podemos bien utilizarla como bolsa de producción o fragmentarla para utilizarla en el proceso de cultivo de nuestras variedades. Seguido de esto, los procesos de inoculación con cereales, podemos trabajar con sorgo, trigo, entre otros, llevando a la obtención de nuestros tacos. En una proporción de 1/4 del volumen, poder llevar a que nuestros tacos de madera puedan inocularse a una buena biomasa del micelio y ser eficientes al inocular un tronco. Bien, con esto sumamos ahora una visión de las técnicas de producción de micelio a bajo costo. Pero yo no he tomado la muestra de la parte esta, no diferenciada, sino que yo la estoy tomando más de la base del Pleurotus. Eso,
¿Qué problemas me va a generar? Bien, tomarla de la base, lo que pasa es que el micelio está esclerificado, está envejecido y ya está diferenciado, por lo que estás trabajando con un tejido más viejo. Y si logras obtener el clon, el micelio va a estar viejo, por lo tanto no es tan viable. Si logras llevarlo a la fase de producción, lo que va a presentar es que está envejecido, por lo tanto va a decaer su tasa de producción. Ah, ok. Bien, ¿alguna pregunta, duda de lo que hemos manejado hasta el momento? Con la señal de costumbre, la manito y desbloqueamos, debido a que somos un grupo ya bastante amplio para ir hablando de estos puntos de lo que viene siendo el aislado. Y luego sí enfrascarnos a las técnicas de producción. Gerardo, ya activo. Sí, para continuar con esa pregunta que te hice, ¿a cuántos días de crecimiento del hongo debo tomar la muestra? O cuando ya está en su punto de corte. Cuando hablamos de obtener un carpóforo que vamos a definir para obtener una línea genética, ahí hablamos cuando ya está pasado. En eso Ah, nosotros seleccionamos los carpóforos que tienen mayor tamaño, que hayan tenido mejor desarrollo porque son las mejores características genéticas y esperamos a que entre en la fase de esporulación para de él obtener tanto la esporada como también el tejido. Por eso, de ese carpóforo es importante recolectar de la base al pilio, el punto entre estípite y pilio, es decir, el tallo y el sombrero, para obtener a un micelio fresco, juvenil, del cual poder, en el proceso de obtención del aislado, obtener un micelio viable de producción. Porque obtenerlo del más cerca hacia la bolsa de producción o del punto de corte, nos establece que el micelio ahí está esclerificado. Es decir, se ha engrosado, se ha diferenciado y en ese proceso se hace difícil que sea viable para su proceso de propagación en el sustrato. Y eso se evidencia al hacer ese tipo de ensayos de dónde colectar con las tasas de crecimiento. En un periodo de 5 días, 6 días, tú deberías tener la placa de Petri ya a más de la mitad de invasión. Si el micelio fue recolectado de una fase donde es viable. Pero si está más envejecido, el micelio no va a dar viabilidad y va a tardar más. ¿Eh? ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a dar continuación al tema de esta clase magistral. Les recuerdo, este lunes comenzamos nuestro taller de elaboración de micelio, tiene una duración de 5 días y manejaremos cada una de las técnicas que hemos venido hablando la noche de hoy. Algo importante en el cultivo de hongos comestibles es que esto vino siendo un rublo que se inició con nosotros hace más de 4000 años. Hay civilizaciones que manejan las técnicas que manejamos hoy desde hace 600 años antes de Cristo, las asiáticas, con técnicas de cultivo en sustrato fresco, pero se fundamentaban en lograr el obtener un inóculo de arranque en sustratos que estuvieran frescos, de los desechos, cortes, podas, y propagarlo en otros troncos y demás para poder proliferar la producción masiva de variedades como shiitake,
Ganoderma, Auricularia judensis, oreja de Judas, el propio Pleurotus, lo que para esa cultura estableció los fundamentos de su medicina china. Pero nosotros en este siglo sabemos que hay tecnologías más accesibles a lo que viene siendo los grados de laboratorio. Y esto nos lleva a que nosotros podamos llevar todo el ciclo de cultivo en nuestros hogares y podamos desarrollar la producción de hongos comestibles de una forma amena y fundamentarnos en manejar la producción de nuestra propia semilla, lo que nos diferencia del productor de un fruticultor, porque producimos y cuidamos nuestra propia semilla. Bien, a este proceso muchos habrán comenzado como esta imagen. El que no tuvo infancia en esto del cultivo de hongos comestibles y se apresuró en lo que es el manejo de espacios asépticos. Le dirán, pero no es tan aséptico. No, en esta alternativa, y es con la que todos pudiéramos bien haber comenzado, nosotros manejamos lo que se llama cuarto de aire limpio. Y esto por una técnica que se llama aire de viento convexo caliente. Y me dirán que esa técnica, el uso de un mechero de alcohol o velas para nosotros establecer nuestra superficie y volumen de aire donde las condiciones estén asépticas. Nosotros tenemos, como nos muestra el plato, un volumen al aire de hasta 15 centímetros, donde el aire en ese espacio está aséptico. Y que nosotros, para poder introducir algo allí, tenemos que flamearlo para luego proceder a hacer nuestros pasos de inoculación y incubación. De esa metodología partieron en el año 1906 en el Instituto Pasteur con el desarrollo de los primeros estudios de microbiología. Y hoy siguen siendo utilizados por muchos para poder arrancar de una forma amena en el mundo de la fruticultura. Bien, otras alternativas es ya utilizar lo que se conocen como cajas de aire limpio. Y estas son las Cleanbox, Labbox, que vienen siendo cajas con una fuente de aire filtrado, la cual nos permite por presión negativa, el aire es expulsado hacia afuera, poder trabajar en un espacio donde todo esté limpio. Bien, son prácticas, podemos fabricarlas en nuestro taller. Facilitamos algunas guías de cómo poder construir nuestras propias Cleanbox y poder, a lo que tengamos acceso, poder establecer un espacio, un lugar donde las condiciones estén asépticas, limpias, para poder desarrollar nuestro proceso de cultivo de hongos comestibles. A esto, soluciones a técnicas como la obtención de la esporada, tenemos la tecnología del plástico. Las bolsas Ziploc, materiales nuevos, esto sí es una pequeña limitante que nos exige trabajar con materiales nuevos, porque no son esterilizables ni desinfectables por completo, que nos permitan poder obtener nuestras fuentes, en este caso, de esporadas, y del cual después poder llevar a cabo el proceso de preparación de nuestra solución líquida o nuestro micelio en grano. Otra metodología, hablamos en nuestro taller, es la elaboración de micelio en cartón. Esta metodología que consta de la pasteurización del cartón para luego inocularla con nuestro hongo que previamente hemos desinfectado para, en ese proceso de incubación, como el cartón es un 30% lignina y celulosa, él pueda llevar un proceso de propagación sobre él
y en eso obtener un micelio arsénico. Es una alternativa muy económica para nosotros obtener un aislado y poder iniciar nuestros procesos de producción de hongos comestibles. Otra alternativa, y una alternativa ya más de este siglo XXI, es nuestros hongos bien deshidratados o frescos, filetearlos, previamente desinfectarlos y utilizar un bioreactor, como nos muestra acá la imagen, como viene siendo nuestro tarro de compota, como muestro acá, el cual va a tener una tapa particular, un autoinyector y una membrana que nos permita el intercambio de gases, más no la entrada de partículas, y bajo esta metodología poder producir nuestro micelio. En este caso utilizan un recubrimiento, una tela gruesa, un filtro de café, y estamos utilizando una formulación de borrona de café y hidróxido de calcio. Con ello, nosotros le damos la fuerza suficiente, la fuerza iónica a los desperdicios del café, la borrona de café acá en Venezuela, y bajo esa condición de estrés y de fuerza iónica, como también de carbono y nitrógeno que le aporta la borrona del micelio, el micelio del cuerpo fructífero puede propagarse y nos permite obtener un punto de arranque con el cual después inocular grano, de forma tal que nosotros podamos obtener nuestro arranque en semilla. En lo que para estas técnicas el límite es obtener un carpóforo de la variedad de hongo comestible que sea de nuestro interés. A este proceso sumamos la tecnología del micelio líquido. El micelio líquido que para muchos se basa en la fermentación líquida estacionaria, conocida como el micelio Honeytech. En mis formulaciones yo trabajo en la preparación de medio papa, zumo de papa, y utilizo el sistema de los autoinyectores, de forma tal que reduzco mucho en gastos para la producción de mis micelios y su propagación. ¿Qué nos pide esto? Que nuestra tapa tenga un sistema de autoinyección y un sistema de filtro. Este lo podemos fabricar nosotros mismos utilizando lo que viene siendo la cinta microporosa, cinta quirúrgica, adhesivo quirúrgico, para el sellado de esa perforación que nos permitirá el intercambio de gases. Lo que debemos saber es cuál es la microporosidad de nuestra membrana y la vamos a trabajar a una cobertura de 2, haciéndonos posible que haya un intercambio de gases, más no la entrada de microorganismos a nuestro bioreactor. Asimismo, incorporar con silicón térmica un sistema de autoinyección, de forma tal que yo pueda, con una jeringa nueva, llevar a cabo el proceso de inoculación o toma de nuestro medio de cultivo para hacer la obtención del micelio del cuerpo fructífero. Esta metodología se le atribuye a la tecnología para hongos alucinógenos, que se ha hecho hoy muy popular, pero para los hongos comestibles es de suma importancia si queremos iniciarnos e emprender en este tipo de agricultura. Agricultura no verde. ¿Saben por qué? Los hongos no tienen clorofila. Bien, al nosotros tener nuestra tapa, ya tenemos nuestro sistema de autoinyectores. Para ese sistema, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los métodos en laboratorio, nosotros hablábamos que del carpóforo nosotros debíamos desinfectarlo con hipoclorito y luego en el último lavado sí utilizarlo para proceder a cortarlo e inocular. En todo ese proceso, aunque nosotros estemos en una campana de flujo laminar, hay una probabilidad del 15% de que se nos contamine. Y lo vieron en el proceso de aislamiento, uno obtiene el aislado en base a el micelio viable que comparte espacio con todos los contaminantes que bien procedían del cuerpo fructífero o bien estaban en el aire.
Pero hay una alternativa con esta tecnología low cost, la tecnología de el micelio líquido por Honeytech. Y es que este sistema de autoinyección me permite tomar nuestro micelio, nuestro medio líquido previamente esterilizado y, como nos muestra el gráfico, nosotros vamos a jugar con el sistema de empuje de nuestra jeringa. En ese proceso nosotros vamos a tomar nuestro carpóforo, previamente lo vamos a desinfectar con alcohol hiperóxido por toda su superficie, pero en particular donde le vamos a inyectar. ¿Y dónde le vamos a inyectar? En el punto más cercano de su morfología, de entre el pilio y el estilo. De forma tal en que nosotros clavamos la aguja hacia arriba y en ese punto nosotros vamos, una vez como cuando nos inyectan, vamos o bien tomar sangre e inyectar un poco, tomar sangre e inyectar un poco, y en ese proceso nosotros vamos a obtener micelio axénico del hongo. Cuando les digo axénico es limpio, puro. Y de allí, rápidamente, lo que nos vamos a acercar es a nuestro mechero o vela y flamear. De este proceso lavamos, limpiamos el autoinyector de nuestro frasco, nuestro bioreactor nuevo, que no ha sido inoculado, y procedemos a inocular con esa pequeña muestra de micelio. Me dirán, pero es muy pobre. Bien, al proceso nosotros vamos a dejar incubando a una temperatura de 26 grados centígrados, en oscuridad, nuestro micelio, permitiendo que tome fuerza y lleve a cabo sus procesos de cultivo. Algo particular de este método es que, no sé si creo que se observa, nosotros vamos a colocar, antes de esterilizar nuestros bioreactores con nuestro medio de cultivo, dos canicas, canicas, metras, no sé cómo le llamen en sus países, a esto con lo que jugábamos de niño para divertirnos en el recreo en cierta época de Pascua. Estas tienen que ser de vidrio, no pueden ser bolondrones ni de metal, porque entenderán que son pintadas, como también el metal puede oxidarse por acción del microorganismo. Entonces, con estas de vidrio, nosotros podemos llevar un sistema de fragmentación de nuestro micelio, en lo que podamos luego tomar otra jeringa y proceder a tomar una muestra para inocular grano, facilitándonos el manejo del micelio, asegurando obtener un micelio axénico y reduciendo en costos, como viene siendo el uso de una campana de flujo laminar, algo que en todo emprendimiento es un objetivo a nivel de laboratorio cuando se quiere entrar en términos de las grandes ligas, para poder bien vender en el mercado como también exportar. Pero para la cotidianidad, para el ensayo, para el manejo artesanal, estas alternativas nos permiten producir nuestros hongos comestibles de una forma rentable y sustentable. Bien, acá una fórmula general. Nosotros, la preparación de nuestros medios líquidos no es más que miel y una solución hiposmótica como viene siendo la Gator. Esto para la producción por fermentación líquida estacionaria, conocido como el medio Honeytech. A diferencia de el medio papa, nosotros lo que vamos a agregar es 200 mililitros por litro de zumo de papa. Si hemos preparado agar papa dextrosa casero, sabemos cómo obtener dicho zumo. Pelamos, cortamos y el agua hervida de las papas ablandadas sin sal viene siendo nuestro zumo. Esta metodología de bioreactores nos permite bien trabajar con micelio axénico cultivado en placa o bien trabajar a base de la esporada de nuestro hongo comestible de interés. Una vez nosotros hemos obtenido esto, lo que nos queda es la preparación de nuestro grano. En ese proceso, nosotros nuestro grano de trigo, que es uno de los más económicos para la producción de micelio,
Vamos a lavarlo hasta el punto que nos aseguremos que no quedan residuos de fungicidas como tampoco residuos de polvo en ellos. Seguido de esto lo vamos a hidratar por un periodo de 12 a 24 horas en una solución al 10% de hidróxido de calcio. Luego escurrimos por un periodo de hasta 6 a 12 horas. Podemos inclusive pasar una secadora de pelo en nuestros hogares para poder asegurar que el micelio quede húmedo, más no mojado, como también que ellos hayan eh, aumentado en humedad del 6% al 70%. Seguido de esto, haberlos escurrido, asegurarnos que está húmedo más no mojado, nosotros vamos a suplementar al 3% con sulfato de calcio. El sulfato de calcio, a diferencia del carbonato de calcio, es un buen buffer, nos va a permitir tamponear, mantener el pH, pero en el caso del hidróxido de calcio, él nos dispara el pH a 12, nos lo hace muy básico. Esto nos permite acabar con un sinfín de microorganismos, pero el sulfato de calcio nos va a tamponear, es la fluctuación de pH producto de la fermentación de nuestro hongo, que lo mantenga en el rango óptimo para el hongo para su crecimiento, que viene siendo un pH entre 6,5 y 5,5, dándonos como resultado un crecimiento homogéneo de nuestro hongo en él. Seguido de esta suplementación, lo que nos queda es la esterilización. Bien, a grado de laboratorio trabajamos con equipos como viene siendo la autoclave, pero muchos en sus hogares no tienen de estos equipos, pero sí tienen una olla de presión. Esta olla de presión lo que nos vamos a manejar en el fundamento del baño María. Esta olla va a tener una olla interna donde nosotros entre esos dos espacios de las ollas vamos a disponer de un volumen que sea de una cuarta parte o sexta parte del volumen de capacidad de nuestra olla de presión, y dentro de esta segunda olla, en la olla de presión, vamos a disponer de todos nuestros bioreactores y preparaciones, y lo que nos va a quedar es que en el momento que pite la olla, nosotros estamos purgando y de ahí cerramos la válvula y esperamos entre 1 y 2 horas que se lleve el proceso de alta pasteurización. Una olla de presión no llegará a los 121 grados centígrados, pero sí llega a los 115 o 105 grados centígrados. En lo que si alargamos ese tiempo de 45 minutos, que viene siendo un autoclave, a 1 hora, 2 horas, en este tipo de equipos, nosotros tenemos un material que puede ser utilizable para preparar nuestro micelio. Bien, con esto abro la ronda de preguntas y hemos manejado la temática de nuestra clase magistral en el cultivo, preparación, elaboración de micelio de hongo comestible. Bajo estas metodologías, UNADVI ya es uno de los laboratorios que maneja alrededor de 95 variedades de hongos comestibles, diferentes especies de Pleurotus, como también los Agaricus bisporus, champiñón, portobelo, quinchi, los shiitake, las melenas de león, entre otros. ¿Preguntas? ¿Dudas? Buenas noches. Buenas noches. Buenas, soy Anselmo de Bolivia. Bien, excelente. Nos acompañan de Bolivia, nos acompañan de Argentina, tengo entendido por el grupo de WhatsApp, nos acompañan de Perú. Quiero hacer una consulta acerca del grano recomendable. ¿Cuál sería el grano recomendado para multiplicación de micelius? Y si me podía un poquito más ampliar sobre el dicariote, monocariote, algo así, no lo entiendo muy bien. ¿A qué se refiere? Creo que son algunos
de miceliación, algunos de fructificación, algo así. No, no lo entendí muy bien esa parte. Bien, cuando nosotros hablamos del término, vamos a comenzar con la fisiología del hongo, las estructuras. Cuando nosotros tenemos un hongo, nosotros tenemos diferentes tejidos, bueno, talos, orígenes de micelio. Nosotros tenemos el micelio que se origina el entramado de hifas, producto de la germinación de una espora. Una espora es el homólogo a un espermatozoide. ¿Qué carga tiene un espermatozoide genéticamente? N, porque es el producto de la meiosis de una célula somática, una célula cigótica de carga 2N. Eso se conoce como micelio primario o monocariótico. Tiene un solo núcleo. Se le habla de monocariótico porque tiene un solo núcleo. En los hongos no ocurre como en nosotros. Nosotros tenemos un evento en que una vez que el ovario y el espermatozoide se encuentran, se fusionan y una vez fusionados se forma el cigoto. Eh, el espermatozoide entra con el ovario y luego se fusionan sus núcleos y se forma el cigoto. En el caso de los hongos, el hongo propaga ese estado de células fusionadas, más no los núcleos. Y eso se conoce como micelio dicariótico y eso es lo que es para nosotros el micelio vegetativo, el micelio con el que cultivamos los hongos, nuestra semilla. El cigoto solamente se va a formar en un estadio de madurez del carpóforo en el cual él expone el himenio, bien sean lamelas, poros, dependiendo del hongo con el que nos encontremos. Y ese momento es cuando se forma la célula conocida como bacilio, en el caso de los bacillomicetes, y asca, en el caso de los ascomicetes, que dará paso al proceso de cariogamia. Cariogamia que viene siendo la fusión de los núcleos que vienen de diferentes líneas de espora y directamente esa cariogamia lleva a esa fusión, se forma el cigoto y el cigoto de una vez se forma la meiosis. No se divide como somos nosotros para dar origen al bebé, el desarrollo, tal, y el nacimiento de un nuevo ser. No, en este caso, el hongo directamente pasa a una división meiótica y se generan las esporas. Aclarado el punto en base de cuáles son los tejidos, dicariótico, lo que crece en el tronco, lo que forma el carpóforo. Bien, Andrés tiene una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre el carbonato de calcio y utilizar hidróxido de calcio? el carbonato de calcio, el- lo que va a manejar es un amortiguamiento leve del pH, pero el hidróxido de Ujú. calcio sí hace una basificación elevada del sustrato, por lo que primero se usa carbonato, hidróxido de calcio y para suplementar carbonato de calcio o sulfato de calcio. O sea, es mejor utilizar el hidróxido de calcio que el carbonato de calcio. Exactamente. Sí. Aseguras que si va a ser con el fin de pasteurizar, que se dé eficientemente ese proceso, evidenciándonos en el sustrato, un proceso, en el sustrato, bien sea el grano o el sustrato de fructificación, un fenómeno conocido como fluorescencia. Y si El, se va a autoclavar y no pasteurizar, también es importante utilizar esto, o ya no. en la suplementación, sulfato de calcio, para amortiguar los procesos biológicos del hongo en los que él acidifica el medio, pero nosotros queremos que lo acidifique, pero no tanto porque se sale de su rango óptimo de crecimiento. Entonces son detalles que en el proceso de cultivo se manejan. En nuestro curso de elaboración de micelio detallamos un poco más sobre cada uno de estos puntos y usos de los diferentes componentes de nuestro sustrato, como también en nuestros diplomados de cultivo de Ganoderma, Pleurotus, champiñón y demás, el uso de uno u otro. Muchas gracias.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Gerardo, Gerardo, ya que se activó. Ajá. Bien. Gracias. Ujú. Bueno, yo los saludo desde Chiapas, México. Saludos a Mi México. pregunta, Ujú. sí, mi pregunta va en respecto a la senescencia, es decir, el envejecimiento a través del tiempo del micelio. Bajo la técnica esta de clonación, ¿cuánto tiempo podríamos estar utilizando o por cuántas generaciones este micelio antes de que aparezca ese efecto de senescencia? La senescencia va a depender primero de la especie aún con el que trabajemos. En Mm, el caso del pleuroto es uno de los que es menos afectado, en lo que nos permite hacer esto hasta una cuarta vez. Algunos recomiendan hasta una tercera generación estar haciendo este proceso de clonación. Especies como melena de león, si a la segunda no partas del tejido del carpóforo, sino parte de las esporas para la obtención de una mejor línea genética. Pero eso va siendo a la especie con la que estés trabajando, la variedad comestible. A los pleurotus, esto se puede hacer a tercera, cuarta generación. Variedades como melena de león, cordyceps, son cosas que obligatoriamente a la siguiente generación partes de las esporas del carpóforo y no del tejido carnoso, porque ya estás trabajando con degeneración genética del micelio. ok, perfecto. O lo que decías al principio, si yo guardé la esporada que tomé del inicio, me vuelvo a ese punto para volver a continuar la producción. Sí, la ventaja del trabajar con la esporada, conservarla por los métodos gavimétricos y los métodos de colecta indirecta, como es la cámara húmeda, es que esta preparación de la esporada nosotros la podemos conservar hasta por 3, 9 años. Hay reportes de esporadas viables que tienen alrededor de 2000 años. Ejemplo de esto, la tumba de Tutankamón. Un ejemplo más, la primera vez que se abrió, la liberación de las esporas causó muchas enfermedades con respecto a los responsables de la tumba, debido a que las esporas estaban viables aunque habían pasado tantos años. Es el reporte no científico que refleja el tiempo de vida de las esporas. Hay un reporte científico que es de la época de Louis Pasteur, quien conservó algunas esporas de Penicillium y otras variedades, encontrándose que hoy día, ya pasado más de 100 años, aún son viables. Ok, perfecto, gracias. Bien, a la dinámica de este curso y el interés que se ha tenido, estamos ofreciendo lo que decimos un regalo, y es a los que se inscriban para nuestro curso del lunes van a tener un descuento del 30% para llevar este curso en camino, en lo que los invitamos a participar este lunes 19 desde las 8 de la noche, profundizando más en las técnicas que hemos manejado el día de hoy. Podemos hablar. Bien, si no tenemos más preguntas, bueno, sin más, nos despedimos desde acá, desde Venezuela, su compañero Eduardo Chaló, biólogo, y que siga la fungicultura. Muchas gracias por el tiempo, la dedicación y el compartir estos conocimientos. La verdad, mucho de agradecerte porque amplía y mejora las técnicas que nosotros estamos trabajando. Bien, Te un agradezco. gusto. Una pregunta antes. Ujú. En mi caso, que estoy de México, ¿sí se puede tomar el curso? ¿Hay forma de hacer el pago? ¿No hay problema? Sí, trabajamos con diferentes plataformas, PayPal, Finance, Aridmeet y Gumroad. Por el grupo WhatsApp hemos facilitado
la información, y quien está interesado, le facilitamos las cuentas y correos para el proceso de pago. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bien, saludo a todos y que siga Eh, la fondicultura. A ver, acá tenemos a... Disculpa, Eduardo, tengo entendido que el curso empieza el 19. Sí, ¿El costo del curso, cuánto es? bien, el curso en general al público, $55. Y hoy, a los que hemos participado en esta clase magistral, tenemos un descuento del 30%. Uy, qué súper. Gracias. Voy a estar Bien, presente. ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Síganos nuestro canal de YouTube. En unos momentos estará nuestra clase para aquellos que no pudieron conectarse, tengan acceso a este compartir. Sin más, muy buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.